Cuando llegó Pedro Sánchez al gobierno, los ingresos totales de las administraciones públicas equivalían a 29.200 euros por cada ocupado del sector privado. En 2023, después de más de 30 aumentos de impuestos, serán 35.000 euros por cada ocupado del sector privado. Es decir, serán casi 6.000 euros más que el socialismo empobrecedor nos va a quitar a cada uno en nombre del progreso y de la justicia social. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de David en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales, soy @DiegoBarceló, tanto en Twitter como en Instagram, y me encuentras por Barceló y Asociados en YouTube, Facebook, Telegram y LinkedIn. En el canal de Telegram Barceló y Asociados te puedes suscribir gratuitamente para recibir todos los artículos que publico y otro material. El primer tema que te quiero comentar hoy tiene que ver con la comparecencia de la señora Cristina Herrero, que es la directora de la AIREF. Ya te hablé alguna vez de la AIREF, es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es el organismo que se creó por ser una de las condiciones que puso la Comisión Europea para conceder el préstamo a España en tiempos de Rajoy, con el cual se recapitalizó, es decir, se rescataron las cajas de ahorros que habían sido dejadas en situación de quiebra por los políticos y los sindicalistas que las dirigían. La cuestión es que esta señora fue a la Comisión de Presupuestos del Congreso porque porque la misión fundamental, la única misión que tiene la AIREF es controlar las cuentas públicas. Entonces emite su opinión ante cada proyecto de presupuesto, no solo del gobierno nacional, sino también de cada una de las comunidades autónomas, etcétera. El primer problema que tiene para mí la AIREF es que no es independiente, a pesar de que en su nombre incluye la palabra independiente. ¿Por qué? Porque el primer director que tuvo la AIREF fue el actual y lamentable ministro José Luis Escrivá. Por lo tanto, el señor Escrivá y Pedro Sánchez, al convocarlo como ministro, ya sentaron el precedente de que cualquier director de la AIREF, digamos, es candidato a ministro. Entonces, eso evidentemente rompe la independencia. Por lo tanto, si a alguien le interesara realmente que la AIREF fuese un organismo independiente, ya tendría que haberse aprobado una ley que prohibiera a cualquier director de la AIREF ocupar cualquier otro cargo público por al menos 20 años. Entonces, de esa manera, sí se podría confiar en la independencia. Pero la AIREF tiene otro problema, que es que si el gobierno es un gobierno prudente, responsable, no hace falta que nadie esté controlando las cuentas públicas. Y si el gobierno es temerario e irresponsable como el de Pedro Sánchez, tampoco hace falta la AIREF porque simplemente Sánchez hace lo que quiere y no le hace ningún caso. Entonces, de hecho, lo que está haciendo la AIREF es redundante porque es lo mismo que ya viene diciendo la Comisión Europea, el FMI, el Banco de España, la OCDE, etc. ¿Y esto por qué te lo comento? Porque muchos medios de comunicación a lo largo de la semana pusieron el grito en el cielo diciendo, claro, la señora Cristina Herrero tiene razón porque la AIREF ha desmontado los supuestos del presupuesto, la AIREF viene a decir que el proyecto de presupuesto ya está muerto antes de nacer, etcétera, etcétera. Y entonces, sobre la base de esos comentarios, yo considero que es mucho más importante apuntar a la naturaleza de la AIREF como un organismo redundante y por lo tanto innecesario. Porque como digo, cuando el gobierno es temerario e irresponsable como el de Pedro Sánchez, no le hace caso y hace lo que quiere. Pero luego encontré otro dato
que a mí me pareció que ya, digamos, enterraba definitivamente cualquier, digamos, esperanza de que la AIREF fuera a ser un guardián eficiente y efectivo de las cuentas públicas, y es simplemente mirar cuál es la evolución del propio presupuesto de la AIREF. Y resulta que en 2021 la AIREF gastó 9,7 millones de euros y el presupuesto para 2020, de este año es de 10,4 millones de euros. Lo significativo es que la AIREF está aceptando un incremento de su presupuesto de más del 7%. Entonces, ¿cómo va a controlar que no haya desbordes en el gasto público una entidad que para su propio presupuesto no se aplica el cuento? Entonces, cuando yo vi esto, dije, esto ya no tiene ningún sentido. Entonces, como ya te comenté alguna vez, yo creo que lo mejor es cerrar la AIREF y por lo menos ahorrarnos esos 10 millones, que son una gota en el océano del gasto público, pero por lo menos es una gota que nos ahorramos. Y también merece la pena subrayar que este presupuesto es otro ejemplo de los que se incrementan pese a que el presupuesto de la Casa Real sigue congelado en 8 millones de euros. Yo te pregunto, ¿tú qué crees que es más importante de cara a la proyección exterior de España, a la imagen internacional, al mantenimiento de buenas relaciones con otros países? ¿La Casa Real o la AIREF? Bueno, resulta que la Casa Real tiene un presupuesto de 8 millones y a la AIREF le dan más de 10. Es un disparate que no resiste el más mínimo análisis y por eso, una vez más, como digo, mi humilde llamado a que este organismo se cierre porque no cumple ninguna función útil y para decir lo que dice ya tenemos como mínimo el Banco de España y además a otros organismos internacionales. Luego, el segundo tema que te quiero comentar, una noticia en la que hablaba de las grandes empresas y casi todas las que constituyen el IBEX 35 que estaban en un proceso de paulatina reducción del número de filiales que tienen en refugios fiscales. ¿Cuáles son los antecedentes de este tema? En 2010, las grandes empresas firmaron un código de buenas prácticas tributarias con el Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿eso qué significa? En realidad, significa que las grandes empresas iban a aceptar el discurso de los socialistas de todos los partidos de que defenderse de la voracidad fiscal sea básicamente con ingenierías fiscales y abriendo sucursales en refugios fiscales, no lo iban a hacer más. El límite en estos casos es simplemente si algo es legal o es ilegal. Si las empresas están haciendo algo legal, por más que a los socialistas de todos los partidos no les guste, yo no veo ningún motivo por el cual tienen que dejar de hacerlo. Porque yo te pongo el siguiente ejemplo. Un padre de familia lo que tiene, digamos, el deber fundamental es defender a su familia. Entonces, imaginemos que el padre de familia compra en una tienda del barrio, una tienda que tiene menos productos, es más cara, pero bueno. Y tiene la posibilidad de comprar en un supermercado. Evidentemente, el padre de familia va a comprar en el supermercado, porque su primera función es defender a su familia. Y si puede conseguir los alimentos a un precio más económico, evidentemente lo tiene que hacer. Para una empresa, su función fundamental es defender a sus clientes, a sus empleados y a sus accionistas.
Por lo tanto, el gobierno viene después. Digamos, no es función de las grandes empresas quedar bien con los socialistas de todos los partidos. Entonces, si las empresas encuentran una posibilidad de ahorrar impuestos, cosa que va a beneficiar, como digo, a clientes, a trabajadores y a accionistas, es decir, a toda la sociedad, lo tienen que hacer. Pero, claro, no nos puede sorprender porque estas mismas empresas, hay alguna excepción, pero el caso general, estas mismas empresas que no están acostumbradas a defender las ideas de la libertad, sino que están mucho más acostumbradas al discurso bien queda, en lugar de ofrecer frontalmente un discurso, digamos, coherente con las ideas de libertad, coherente con el derecho de propiedad, contrario al expolio fiscal de este gobierno y de otros gobiernos también, pero sobre todo el de este, porque digamos, hay un dato que está pasando inadvertido, pero la presión tributaria en este momento supera el 44% del PIB, es máximo histórico. Entonces, en lugar de hacer frente desde digamos, tratando de ser didácticos, tratando de apoyar a instituciones que defienden las ideas de libertad, no. Las grandes empresas que hacen se pliegan a sus enemigos, que son los socialistas de todos los partidos, y firman, bueno, ya lo firmaron hace años, el Código de Buenas Prácticas y dicen, no, vamos a ir cerrando nuestras filiales en refugios fiscales para que nos den el visto bueno nuestros enemigos. Y el punto, y obviamente se equivocan. Bueno, los números de filiales no tienen mayor relevancia, las empresas, pero hay dos casos que son significativos. Los bancos en 2010 tenían 34 filiales, básicamente era el Banco Santander, BBV, etcétera, los más grandes, y ahora tienen 8. Y las empresas energéticas tenían 35 filiales en refugios fiscales y ahora tienen 9. Hay que tener una cosa muy importante. Uno está suponiendo, sin saberlo, que todas esas filiales en refugios fiscales son ingenierías para ahorrar impuestos, pero a lo mejor también responden a un tema operativo, porque, insisto, no es ilegal hacer filiales en los refugios fiscales. Pero a lo que voy es, ¿qué han conseguido las grandes empresas firmando el Código de Buenas Prácticas y dando por bueno el discurso equivocado de los socialistas de todos los partidos de que el bien común está representado por el Estado? Cosa que es un error, porque el Estado no es el bien común. El Estado es un grupo de políticos que nos quitan dinero para sus propios intereses y sus propios beneficios. Evidentemente también el Estado ofrece servicios públicos, eso ya lo sé, pero quiero decir, eso no es no es el motor que guía la acción estatal. La acción estatal está guiada por los incentivos de la clase política, que, como digo, es esencialmente mantenerse en el poder y agrandar su poder, no el bien común. Entonces, ¿qué han conseguido? Como te decía, lo que han conseguido es que ahora no solo les exigen los socialistas de todos los partidos que cierren todas sus filiales en refugios fiscales, sino que tampoco les admiten que tengan filiales en países europeos como Luxemburgo, Holanda e Irlanda, simplemente porque en esos países no sablean a las empresas tanto como aquí. Entonces les llaman, ya no son refugios fiscales, pero les llaman, jurisdicciones opacas, territorios opacos, porque son territorios de baja tributación, como si lo bueno fuese cobrar altos impuestos. Y, no conforme con eso, te mencionaba los casos específicamente de bancos y energía, porque son precisamente los dos sectores a los que el gobierno, este gobierno saqueador de Pedro Sánchez, les ha puesto un impuesto extra. Además de a todas las grandes empresas que le viene aumentando la presión fiscal. Entonces,
Lo que quiero decir es simplemente marcar el error de las grandes empresas en particular, pero de mucha gente en particular, que prefiere estar callado, silenciarse, cuando lo que tendrían que hacer es hacer una oposición frontal al discurso socialista, que es un discurso empobrecedor y contrario a la libertad. Porque yo digo, ¿qué más hay que esperar para reaccionar? ¿Que la presión tributaria que llegue al 60% del PIB? ¿Hay que esperar a que expropien las empresas? Yo desde aquí les digo que si esperan a ese punto, ya va a ser tarde. Porque cuando empiezan a expropiar en las empresas, como en la Venezuela de Chávez, y el expropiese, ya es tarde, ya no tienes tiempo de reaccionar. Y si tú tienes alguna duda de lo que estoy diciendo, de la necesidad de combatir el discurso expropiador del gobierno y de los socialistas de todos los partidos, yo te pregunto, ¿tú qué crees? ¿Cómo estaría mejor España? ¿Cómo estarías tú mejor si las empresas pagaran un impuesto de sociedades del 40% o del 25% como ahora? Es evidente que estaríamos peor, porque las empresas tendrían menos dinero para invertir, tendrían menos dinero para innovar, para contratar nuevos empleados, para aumentarte el sueldo. Por lo tanto, la pregunta te la hago desde otro punto de vista. ¿Cómo crees que estarías tú mejor si las empresas pagaran un impuesto de sociedades del 10%, del 12,5% como en Irlanda, o el que se paga ahora? Evidentemente, estarías mejor si pagaran menos impuestos, por lo que te acabo de decir. Las empresas tendrían más dinero para invertir, para contratar, para aumentar el salario, para innovar, ofrecer nuevos productos, etc. Y lo óptimo sería la eliminación de todos los impuestos a las empresas, pero no solo por una cuestión de eficiencia económica y de bienestar social, sino fundamentalmente por una cuestión de equidad, porque como ya te he dicho más de una vez, los impuestos sobre las empresas son doble imposición. Resulta que tú te reúnes con un grupo de 5 personas y montas una empresa. Entonces, ustedes 5, los 5 socios, primero pagan impuestos de sociedades y luego, cuando se reparten los dividendos, vuelven a pagar IRPF. Pero si son las mismas 5 personas, ¿por qué tienen que pagar primero sociedades y luego IRPF? No, lo que correspondería es que pagaran solamente IRPF. Entonces, como te acabo de decir, los impuestos sobre las empresas son doble imposición. Pero esto, ¿a quién corresponderá decirlo? ¿A un inmigrante en un rincón de España, como soy yo? ¿O a las grandes empresas, que son las que tienen los recursos y las que tienen que podrían financiar a entidades que puedan defender estas ideas? Porque ni siquiera les pido que lo digan ellos, si no se atreven, que lo diga otra gente. Entonces, esto no me interesa a mí en particular criticar a las grandes empresas. Lo que me interesa subrayar es en qué medida el socialismo nos está comiendo la tostada, porque están avanzando ellos y los que tendrían que estar en la línea defendiendo la libertad, defendiendo las ideas de libertad, que son las grandes empresas, no, se están, acoplando y aceptando el discurso socialista, y eso es una derrota para la libertad y sobre todo que acaba en el empobrecimiento de todos. Y el tercer punto que te quería comentar tiene que ver, una vez más, con lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Aquí en España hay muchos brotes de anglofobia, y en estos días ha habido muchos brotes de anglofobia, gente incluso celebrando que la libra haya perdido valor, celebrando esta inestabilidad política que están teniendo, la caída de la cotización de los bonos ingleses, etcétera. Y me parece que es una estupidez, porque a España le conviene que al Reino Unido le vaya bien. En lo inmediato, porque los ingleses son
nuestros principales turistas. 1 de cada 4 turistas del exterior es inglés. Por lo tanto, si la libra pierde valor, muchos no podrán venir. U otros vendrán y podrán gastar menos. Entonces, ahí yo no veo que nos beneficiemos en nada. En segundo lugar, no hay que olvidar que en lugares como Málaga o Alicante hay muchísimos pensionistas ingleses viviendo aquí. Y si ellos cobran sus pensiones en libras, que valen menos, van a poder gastar menos y eso lo van a sentir todos los locales, todos los comercios de la zona donde vivan. Y además, en la medida que la libra pierde valor, nuestras empresas van a ser menos capaces de exportar sus productos y servicios al Reino Unido, porque es como que el Reino Unido tiene menos dinero, es como que todo le ha aumentado un 25%. Por lo tanto, en corto plazo y en un sentido estrictamente de conveniencia, es una tontería celebrar que al Reino Unido le vaya mal porque nos impacta a nosotros negativamente. Pero después hay una cuestión más profunda, que es el tema del Brexit. A nosotros, en España, también nos conviene que al Reino Unido le vaya bien para que el experimento del Brexit resulte bien también. Pero no porque yo quiera que la Unión Europea se desintegre o que más países se vayan de la Unión Europea, no. A mí me gusta la Unión Europea original, la que estaba en la cabeza de Konrad Adenauer, que era un grupo de países que cooperaban, países libres que cooperaban en materias de interés común, sobre todo para mantener la paz en el continente y para aumentar, digamos, los beneficios de la cooperación entre países. Pero el problema es que la Unión Europea, sobre todo en los últimos años, con la excusa de hacer la competencia más equilibrada, se ha tergiversado el objetivo inicial. ¿Qué te quiero decir? Si un país tiene un impuesto de sociedades del 7 o del 9, no recuerdo cuál es, el de Hungría, que es el más bajo de todos, y otro país como España tiene el 25, es verdad que hay margen para decir que la competencia no es del todo equilibrada porque las empresas aquí tienen que pagar más impuestos que las húngaras en este caso. Entonces, con esa excusa, dijeron, bueno, entonces vamos a armonizar entonces los impuestos, las leyes laborales, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el primer problema? Es que esa armonización nunca se plantea a la baja. Quiero decir, queremos armonizar, armonicemos todos al nivel del que tenga el menor impuesto de sociedades, como es, creo, insisto, Hungría. No obligando a todos a pagar más. Si queremos armonizar las leyes laborales, armonicémoslas al nivel del país que tenga la mayor libertad de contratación, no al revés. Y así sucesivamente. Pero no conforme con eso, digamos, hay un informe que no recuerdo si es del año 14 o 15, que se llama el informe de los 5 presidentes, en el que hablan de una unión cada vez más perfecta y van planteando los pasos de toda esta armonización y termina con la creación de impuestos europeos, como si ya no tuviéramos impuestos suficientes, un tesoro europeo para que haga una política fiscal contracíclica europea. Entonces, si ya tenemos el Banco Central Europeo que ha hecho un desastre, imagínate si además tenemos a los euroburócratas eco-friendly haciendo su propia política fiscal y encima cobrándonos más impuestos. Entonces esto se desmadró. Los ingleses, en parte por un primer ministro irresponsable que llamó al referéndum,
Es verdad que siempre en todas las encuestas daban que iban a ganar los que querían quedarse hasta la última semana, entonces eso es una disculpa para David Cameron, y también llevados por una dirigencia demagógica, encabezados por Boris Johnson y otros, la cuestión que ganó el Brexit. Pero hecho el Brexit, es decir, el Reino Unido dejó de querer pelear por la reforma de la Unión Europea, en el sentido que la Unión Europea vuelva a su planteamiento original de una unión de países independientes que cooperan en áreas de interés común. Y no esto que es los Estados Unidos de Europa, una cosa que es imponer un proyecto centralizado desde Bruselas hacia el resto. Entonces, el Reino Unido se va porque dice, yo no quiero seguir con esta pelea porque ya está perdida, los socialistas están ganando, nos vamos. Bien. Producido el Brexit, a nosotros nos interesa que le salga lo mejor posible, porque si al Reino Unido le va bien, otros países pueden abrir los ojos y decir, bueno, si al Reino Unido le va bien, a lo mejor a nosotros también nos va bien. Y entonces esa amenaza de salida de más países podría ser suficiente para que la Unión Europea se reformara y terminara con estos excesos centralizadores. Que el colmo de todo fue cuando von der Leyen no tuvo mejor idea que amenazar a los votantes italianos si ganaba Meloni. Esto, o sea, se pasó todo límite. Pero pensemos que en el caso de Liz Truss, la primera ministra más breve de la historia de Inglaterra, que es una historia larga, su proyecto original, que ella, junto con el ministro de Economía, que luego ella misma echó, habían escrito un libro en el que ellos hablaban de cuál era su proyecto una vez producido el Brexit. Y el proyecto era convertir a Reino Unido en el Singapur de Europa, en definitiva. Un área de gran libertad económica que atrayera talento, prosperidad, bajos impuestos, etc. Una agenda correcta. Pero, como te comenté el otro día, una gran idea mal implementada llevó a este desastre. Y entonces el desastre es doble, porque por un lado, en el Reino Unido, el impulso que había liberalizador ya ha retrocedido, y no sé cuánto tiempo se va a necesitar para recuperarlo, pero además, la única alternativa, la única posibilidad que teníamos de reforma para la Unión Europea se echó a perder. Entonces ahora las tendencias centralizadoras dentro de la Unión Europea, que además son tendencias socialistas, porque no quieren centralizar para liberalizar, sino centralizar para más gasto público, más impuestos, más controles, más regulaciones, esos son los que están ganando. Por lo tanto, ¿me puedes explicar qué motivo hay para ponerse contento con la inestabilidad política que está teniendo en Reino Unido? Es una verdadera desgracia en todos los aspectos.